Muy bien, pues buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy Marco Aurelio Almazán Reyes, seré quien modere esta mesa titulada Violencia contra las Mujeres, Respuestas Institucionales y Experiencias, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, el doctor Salvador Gómez Flores, quien es doctor en Ciencias en Socioeconomía, Estadística y Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados, el COLPOS. Tiene un postdoctorado en la División de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en seguridad y soberanía alimentaria, cambio climático, políticas públicas y perspectiva de género. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECIP. A su vez, yo también voy a comentar, bueno, yo soy licenciado en Sociología, maestro en Antropología Social y doctor en Antropología por el CIESAS. Tengo por ahí alguna estancia postdoctoral en el Seminario de Historia Contemporánea del Colegio Mexiquense y bueno, pues básicamente estudio temáticas sobre pueblos y recursos naturales en perspectiva histórica. Además de nosotros, dentro de la mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que presentaré respectivamente. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, nosotros los dos comentaristas tendremos 10 minutos como máximo para realizar retroalimentación que consideremos pertinente. Les recuerdo que no hay derecho de réplica, no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. A continuación iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Patricia Mendoza Vázquez, quien presentará su trabajo titulado Violencia obstétrica y reparación integral del daño a mujeres en la Ciudad de México. Pues adelante, Patricia, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Estoy desde Gracias. un dispositivo móvil. Entonces, bueno, se va a ver un poco diferente la imagen, pero les comento para esta parte de compartir la pantalla. ¿Sí? Gracias. Muy bien, bueno, vamos, ya creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto, bueno, pues el tema que tengo proyectado para el desarrollo de mi trabajo de grado es la violencia obstétrica y la reparación integral del daño a mujeres en la Ciudad de México. Aquí, pues bueno, vamos a recapitular un poquito respecto al coloquio anterior, en el cual pues habíamos establecido como los conceptos básicos y la parte sustantiva de la violencia obstétrica, recordando que la violencia obstétrica pues es una forma de violencia de género e institucional que se va a constituir por conductas cometidas por el personal de salud, ya sea médico, de enfermería o administrativo, en agravio de las mujeres durante sus procesos reproductivos, que es básicamente el embarazo, el parto y el puerperio, y esto pues va a derivar en una afectación a sus derechos fundamentales y se va a materializar en conductas físicas, en afectaciones físicas, psicológicas, que pueden derivar incluso en la muerte de la mujer o en producto de la gestación. Básicamente este es el concepto de la violencia obstétrica. En cuanto a la parte más específica para que podamos todos tener como la idea de qué es la violencia obstétrica, pues bueno, se materializa en diversas conductas que pudiera ser desde la negación de la atención médica durante los procesos reproductivos, un trato cruel, inhumano o degradante para las mujeres, e incluso pues durante el embarazo, el parto y el puerperio, la administración injustificada o excesiva de medicamentos, por ejemplo, cuando se aplica de manera innecesaria la oxitocina para acelerar el trabajo de parto. Las cesáreas que son practicadas de manera injustificada son estas cesáreas que, a pesar de que no hay criterios de urgencia para la mujer,
pues se le practica sin su consentimiento o sin informarle. También la aplicación de métodos anticonceptivos sin su consentimiento previo, libre e informado. La imposición de algunos procedimientos médicos durante toda la atención sin haberle informado previamente a la mujer, pues cuáles son las consecuencias, los riesgos, en qué consisten los procedimientos, una vulneración al derecho de acceso a la información. Y, por ejemplo, las maniobras médicas que están injustificadas o que incluso en el ámbito médico están catalogadas como riesgosas para la mujer. Aquí ponemos como ejemplo pues la maniobra de Christeller, que es esta maniobra donde pues se empuja el vientre de la mujer para propiciar la aceleración del parto. Ajá. Esto pues ya nos da un punto de partida para conocer un poquito más sobre la problemática. ¿Qué nosotros tenemos que puntualizar aquí en principio? Pues que hay un deber estatal para asegurar ciertos estándares en cuanto a garantizar los derechos de las mujeres desde el contexto nacional e internacional. Existen estándares internacionales de derechos humanos y de manera particular también pues estos que se relacionan con la salvaguarda de los derechos que son específicos de la mujer y el de acceso a una vida libre de violencia, que están previstos en diversos instrumentos que ya han sido suscritos por México. Y entre estos instrumentos, pues de estos instrumentos y de las pues determinaciones de tribunales internacionales y todas estas herramientas internacionales que ha suscrito nuestro país, pues se desprende un deber estatal de debida diligencia y un deber de protección a la mujer a través de acciones que pueden pues iniciar desde la implementación de políticas públicas, las iniciativas legislativas, los criterios desde el ámbito jurisdiccional, y esto pues desde los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal, municipal, y también desde los tres poderes de la Unión. Entonces, lo que buscamos es que, bueno, fundamentalmente se erradiquen de las causas estructurales de violencia contra las mujeres, y en caso de que se susciten estas conductas, que bueno, eso finalmente siempre existe el riesgo, pues existan ya mecanismos efectivos para reparar el daño a las mujeres y a sus bebés, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de ahí deriva pues la instrumentación de una posible política pública en favor de las mujeres en este ámbito. Como ya mencionábamos, pues hay un marco normativo referente al orden internacional, y también desde el ámbito internacional tenemos la Convención sobre la Eliminación de Discriminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, y en el ámbito nacional pues tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes estatales igual en el mismo sentido. La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y las normas oficiales mexicanas que establecen pues estos aspectos técnicos que van a guiar las prácticas que pues pudieran estar o no permitidas y que pudieran desde el ámbito médico pues estar prohibidas o no ser recomendables para las mujeres. También tenemos pues las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales del orden federal y local, que estos pues sientan un precedente cuanto a la resolución de controversias al respecto cuando se suscita un caso de violencia obstétrica. Actualmente pues la última encuesta, la última ENDIRE que se realizó fue en el 2021 y esto nos indicaba que por aproximadamente un 30% de las mujeres que cursan un proceso reproductivo, ya sea el embarazo, el parto o el puerperio, pues ha sufrido alguna conducta constitutiva de violencia obstétrica. Ahora bien, ya trasladándolo, digamos, al ámbito local de la Ciudad de México, pues
esta misma encuesta nos indica que la Ciudad de México es la entidad federativa que presenta mayores porcentajes de violencia obstétrica. Y también tenemos el dato derivado de diversos estudios que se han realizado desde la academia, que nos muestran que el 26% de las mujeres pues, han sido víctimas de hechos de violencia obstétrica. Ahora bien, durante la investigación que hemos estado desarrollando durante este periodo, pues hemos identificado pues las acciones que ya ha implementado el Estado al respecto. Algunas están pues en proceso de revisión, de aprobación, y otras pues vemos tal vez que pudieran no ser tan efectivas como se esperaría ya en su implementación. Tenemos pues las iniciativas para tipificar la violencia obstétrica como delito, que esto en algunos estados ya se encuentra previsto, como Veracruz, por ejemplo. Y también hay una iniciativa que propone incorporar este concepto en la Ley General de Salud. Ahora bien, estos son en cuanto a cuestiones pues, legislativas. Ahora bien, analizando el mecanismo actual de reparación integral del daño a mujeres víctimas de violencia obstétrica, pues vemos que esto se da desde los organismos protectores de derechos humanos, desde las comisiones de atención a víctimas, tanto del orden local como federal, y también pues se puede dar alguna controversia que propicie la reparación del daño desde el ámbito civil, por ejemplo, una demanda por daño moral, o bien en los estados en los que pudiera estar tipificada esta modalidad, esta forma de violencia, pues se puede iniciar un procedimiento del orden penal. ¿Ajá? Entonces, estas son las autoridades básicamente que se encuentran involucradas en los esquemas de reparación del daño a favor de las mujeres. Pero, ya veremos un poquito más adelante, pues las cuestiones que podemos identificar que a veces no permiten que estos mecanismos de reparación sean al 100% efectivos. Ajá. Al respecto, pues podemos decir que de lo que hemos analizado, se tiene que analizar la actividad de estas autoridades para ver si existe un... ¿Sí? A ti te queda un minuto. Sí, gracias. Si existe de verdad un mecanismo de reparación efectivo, y si no, lo que estamos proponiendo en el proyecto es pues hacer como básicamente un modelo colaborativo entre todas las autoridades que se encuentran involucradas para establecer estándares y criterios uniformes de reparación integral del daño en favor de las mujeres, de acuerdo en relación con las conductas que ya se encuentran identificadas, la gravedad de la afectación y el número de víctimas que pudieran encontrarse. Y bueno, esto se puede implementar pues a nivel local en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente, en cuanto a las actividades que se han desarrollado para la investigación, aquí las estamos mostrando: la recopilación de información, el análisis normativo, el análisis sobre algunos casos relevantes, pronunciamientos, notas periodísticas que pudieran haber sido pues emblemáticos en la materia. En esta etapa, pues bueno, donde está la investigación, pues es en el punto de realizar ya los trabajos de campo para retomar pues también la voz de las mujeres, ¿no? Cómo están viviendo las mujeres la violencia obstétrica actualmente en los hospitales de la Ciudad de México. Entonces, pues básicamente ese sería como el avance actual de la investigación. Muchas gracias, Pati. Muy bien, muy amable. Entonces damos la palabra al doctor Salvador. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Buena tarde. Pues interesante el tema de Patricia, ¿verdad? Evidentemente, la semana pasada también participé en un examen de grado de doctorado y hago un comparativo con lo que tú muestras, Pati, porque se hablaba de jornaleras agrícolas y que tiene mucha relación con mujeres indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una investigación interesante. Evidentemente, yo entiendo que todavía hay que trabajarlo un poco más. Y quisiera plantearte en el sentido de que en tu investigación, yo espero que más adelante pudieras como
Primero, por ahí vi que ibas a utilizar el método SOP, ¿no? Entonces, yo creo que en algún minuto tendrías que especificar por qué ese método, por qué no otro, ¿sí? Por ahí vi tus objetivos, ¿no? Todo hay que delimitarlos más. Están muy generales, pero sé por dónde está tu trazabilidad de esta investigación, ¿no? También es importante, Patti, que resaltaras en algún minuto los mecanismos que existen en la Ciudad de México para denunciar y sancionar la violencia obstétrica, ¿no? Y si esos mecanismos, en caso de que existieran, son adecuados y accesibles para estas mujeres indígenas. Si no lo hubiera, pues evidentemente ahí se evidenciaría, ¿no? Otra de las cuestiones que me gustaría que resaltaras es, por aquí lo anoté, hablabas de la reparación, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría una reparación integral hacia estas mujeres indígenas? Pero tomado desde el punto de vista de los derechos humanos y desde la justicia intercultural, perdón. Toma en cuenta, Patti, que es una maestría en políticas públicas e interculturalidad. Entonces, esta parte del enfoque de la interculturalidad no la veo reflejada en tu investigación. Yo supongo que más adelante la vas a tener que desarrollar, ¿no? Entonces, sí te pediría que ahí complementaras, que indagaras esta parte de cómo relacionar esta situación con la interculturalidad. También tendrías que hablar un poco de cómo fortalecer este sistema de salud en la Ciudad de México, ¿no? Para que garanticemos una atención obstétrica respetuosa, con enfoque intercultural con las mujeres indígenas, ¿no? Pero al final tendrías que aterrizar en un punto, ¿no? ¿Qué política pública podría implementarse para erradicar la violencia obstétrica? Evidentemente lo que uno busca, pues, es atención digna, respetuosa, segura, ¿no? Para las mujeres indígenas. Entonces, evidentemente, pues sabemos que no está tipificado en el sistema judicial, ¿no? Este tipo de violencia, e incluso te comentaba de las mujeres jornaleras agrícolas, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que se tendría que desencadenar toda esta investigación, ¿no? De mi parte te felicito porque es un excelente tema y te reitero, ¿no? Me hiciste vivir hace la semana pasada porque ya había leído tu resumen, ¿no? De este examen de doctorado que presentaron en otra institución. Sería todo de mi parte, doctor. Gracias. Al contrario, muy amable. Sí, pues Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Pati, yo recuerdo haber ya leído tu trabajo en otro momento, ¿no? Sí, sí, justamente. ¿Verdad? Oiga, pues muy interesante y también interesante lo que le comenta el doctor. Pues no sé si voy a ser repetitivo respecto de lo que ya le dije en otro momento. Es decir, su trabajo evidentemente es pertinente, es necesario, es bueno, pues algo que usted refiere, ¿no? Respecto de que lo viven las mujeres y además cuando se trata de mujeres indígenas todavía es una situación particular. Entonces yo lo que noto así en lo que leo y en lo que nos hace favor de presentar es que usted ya tiene como muchos datos y un panorama general que fortalece esto que usted nos platica, ¿no? Es decir, habrían muchos ejemplos, muchos casos, muchas instituciones donde se hace y se reproduce la violencia obstétrica. Y en tal caso, pues retomo algo de lo que dice el doctor. Yo creo que corremos el riesgo, digamos, de perdernos en todo ese panorama. Ajá. Entonces, yo lo que, no sé si ya le comenté en su momento, o sea, yo me inclinaría por estudio de caso o de casos muy concretos en donde usted se centre en algunos, es decir, un poco retomando lo que dice el doctor, o sea, que usted retome quizá una o dos políticas que le estén pareciendo representativas en el ámbito de la Ciudad de México. Ajá, y representativas en qué sentido, usted lo tendría que definir. Representativas porque quizás son las que más se han acercado a un ámbito intercultural, o representativas porque pese a que quizá tienen un financiamiento importante, quizá no han sido efectivas, no lo sé, usted tendría que definirlo y hacer un seguimiento muy concreto bueno, para que usted tenga algunos hallazgos igual concretos y quienes la leemos podamos saber cómo es que está esa situación. Me da la impresión de que, bueno, pues en la Ciudad de México, como en otros rubros, ¿no? A veces se genera algún tipo de avance legislativo que luego es copiado por otros estados. Acá habría que ver si es el caso, y pues que eso nos sirviera como un termómetro para decir estamos avanzando así,
o no se está avanzando, ¿no? Justo en tal sentido, pues sería bueno que se pensara en esta cuestión de observar algunos casos muy concretos, ajá, y lo mismo sería también para la cuestión del ámbito legal, ¿no? Es decir, usted está considerando la reparación integral del daño, ajá. O sea, en tal sentido también sería bueno que dentro de ese panorama general, bueno, si usted nos dice que, por ejemplo, hay algunas leyes o demás que se enciman, que a veces, pues, quizá por eso, entre otras cosas, es problemático aplicarlas con efectividad, es posible que usted nos comentara cómo es que eso sucede para el caso de la Ciudad de México y también que eligiera algunos casos emblemáticos, ¿no? Es decir, dentro de ese panorama general que usted tiene, que eligiera algunos casos específicos donde se observa esa violencia y a su vez en los caminos legales para la reparación del daño, ¿no? Básicamente, nos serviría, por ejemplo, saber cómo es que ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Así en concreto. O sea, esta es la dinámica, ajá, y para ilustrar tal dinámica, presento estos 2 o 3 casos, que son ilustrativos por tal razón. Y bueno, sé que no hay réplica, en tal sentido, me quedo con la duda de que después me comentes si algo por ahí ya le había mencionado yo, ¿no? Pero bueno, pues, Sí, muchísimas gracias a ambos por sus comentarios. Me son muy útiles. Sí, ya me lo había comentado. bueno, Muchas pues, gracias a ambos. muchas gracias. Pues estamos en espera también de, después de leer cómo es que continúa su trabajo. Muy amable, Pati. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues entonces pasamos a la segunda exposición. Esta es la de Erika Pérez Jiménez, quien nos presenta su trabajo titulado Las visitas virtuales a través de Zoom y Meet como política pública para mujeres en condiciones de privación de la libertad en Santa Marta de Catitla, Ciudad de México. Un enfoque del feminismo intercultural. Adelante, Erika. Muchas gracias. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, ahí ya la visualizan. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, el presente trabajo aborda la propuesta de implementar visitas virtuales mediante plataformas como Zoom y o Google Meet en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la comunicación de las mujeres privadas de la libertad, fortalecer sus vínculos afectivos y apoyar su proceso de reinserción social desde un enfoque de feminismo intercultural y derechos humanos. Se reconoce la necesidad de adaptar las políticas públicas penitenciarias a las realidades diversas de las mujeres en reclusión, considerando factores como la brecha digital, la salud emocional y las condiciones estructurales de exclusión que enfrentan actualmente. Y bueno, como planteamiento del problema, en la actualidad las visitas familiares en los centros de reclusión de Santa Marta, Catitla, de la Ciudad de México, son un derecho que se encuentra reconocido en los siguientes instrumentos normativos, como es la Constitución Política 1 y 18, en sus artículos 1 y 18, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 59 y 60, en la Ley de Centros Penitenciarios, en su artículo 20, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 5, 7 y 17, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en su artículo 6, con las reglas Mandela, específicamente en los artículos 58 y 59. Las visitas familiares se han tornado en espacios donde prevalecen actividades de corrupción y que lucran con el acceso de los visitantes. Ante este panorama resulta necesario explorar alternativas con base en la perspectiva de género que sean seguras, equitativas y tecnológicamente viables para su implementación, que permitan a las mujeres en condiciones de reclusión mantener el contacto familiar mediante el uso de las plataformas Zoom o Google Meet. En este caso, la pregunta de investigación es, ¿pueden plataformas virtuales como Zoom o Google Meet ser herramientas efectivas para su implementación en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla,
con el objetivo de fortalecer el acompañamiento psicoemocional y los procesos de reinserción social de las mujeres en situación de privación de la libertad desde un enfoque de feminismo intercultural. Basado en esto, la justificación del proyecto se basa en que la visita familiar constituye un eje fundamental en los procesos de reinserción social, ya que fortalece los vínculos afectivos, reduciendo el aislamiento emocional y mejorando las condiciones psicosociales de las personas privadas de la libertad, en el caso particular del Centro Femenil de Santa Marta, Catitla. Ya que las visitas se enfrentan a obstáculos materiales, físicos, económicos y geográficos que dificultan las visitas presenciales. Esta situación se agrava ante la falta de alternativas tecnológicas institucionalizadas, lo cual acentúa su aislamiento social y vulnera su derecho a una reinserción digna e integral. Si bien los artículos 59 y 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal plantean el ingreso de las visitas, sin embargo, la legislación no contempla expresamente el uso de plataformas digitales como medios válidos para garantizar que este derecho, lo que limita la posibilidad de mantener vínculos afectivos esenciales para el bienestar emocional y la reinserción social de las internas. Esta ausencia normativa genera fallos importantes en el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la comunicación entre las personas privadas de la libertad y sus familiares. Obstáculos como la distancia geográfica, la movilidad, costos económicos que enfrentan las familias, además de exponer a las personas privadas de la libertad a ambientes donde persisten prácticas de corrupción y condiciones adversas a la comunicación presencial. En este sentido, la incorporación formal de tecnologías como Zoom o Google Meet como herramientas para visitas virtuales permitiría superar estas limitaciones, garantizando un acceso más seguro, accesible y digno. El fortalecimiento y el acompañamiento psicoemocional mediante estas herramientas contribuye directamente a mejorar los procesos de rehabilitación y reinserción social, aspectos fundamentales para la construcción de un sistema penitenciario más humano. Ahora bien, la hipótesis que se tiene es que la implementación de estas plataformas en el centro femenil va a contribuir significativamente al fortalecimiento y mantenimiento de vínculos afectivos, clave para la salud emocional y el acompañamiento psicoemocional de los procesos de reinserción social. Esto siempre que se diseñe esto siempre y cuando se diseñe con un enfoque de feminismo intercultural. ¿A qué me refiero con feminismo intercultural? Bueno, a buscar una alternativa para las madres privadas de la libertad, quienes se enfrentan a una doble marginación por su condición de reclusas y por los mandatos que pesan sobre su rol de madre. Desde el feminismo se reivindica la igualdad de derechos y oportunidades, visibilizando las estructuras patriarcales y penales, afectando de forma diferenciada a las mujeres. Por su parte, en la interculturalidad crítica, promueve el reconocimiento mutuo de las diversas formas de vida, incluso entre mujeres con situaciones jurídicas, sociales o culturales distintas, favoreciendo un diálogo horizontal basado en la dignidad y la diferencia. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, en la pandemia, el estado de Jalisco implementó, hizo una sala de visitas virtuales y le funcionó bien para que los familiares de los internos pudieran tener contacto con los que están ahí adentro. Entonces, ya se ha llevado eso aquí en México, entonces lo podríamos tomar como un referente. También en cuestiones de la seguridad, ahí tendremos que ver, la seguridad tendría que tener varios controles, como por ejemplo, autorización y control de acceso, monitoreo institucional, configuración segura de las plataformas, infraestructura tecnológica institucional, protección de datos personales, capacitación y formación, evaluación y mejora continua. Entonces, eso sería la infraestructura de seguridad que se tendría que implementar para poder tener acceso a las visitas virtuales. La metodología va a ser un enfoque interdisciplinario,
se empleará un enfoque interdisciplinario integrando herramientas y marcos analíticos provenientes de la psicología crítica, el derecho penal, la criminología crítica. Va a ser desde un método cualitativo, donde se busca comprender los significados, emociones y percepciones de las mujeres en reclusión respecto a sus vínculos familiares, especialmente con sus hijos. Se prioriza la observación y la entrevista semiestructurada, lo cual permitirá explorar cómo las internas viven la experiencia del encierro y la comunicación con el exterior. El método va a ser inductivo-deductivo, deductivo-inductivo, con las premisas que estoy poniendo: primero observo, luego generalizo, y después pruebo, deductivo-inductivo, parto de una teoría, la aplico y luego aprendo o ajusto en base a los resultados. Los instrumentos de recolección de datos va a ser el instrumento de investigación de pertinencia, que en este caso es la entrevista. Estas entrevistas permitirán diagnosticar la viabilidad de una propuesta de visitas virtuales, así como identificar los cambios psicoemocionales que podrían derivarse de su implementación en las mujeres del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. La viabilidad económica y operativa de la investigación. Para el desarrollo de la investigación, el costo operativo al mes tiene un bajo costo, eso hablando de los costos que a mí me generaría, que serían copias y transporte, y ya ellos, su costo en implementar esta viabilidad de visitas virtuales tiene que ver con el presupuesto. Se tendría que integrar el presupuesto anual penitenciario para que específicamente contraten los sistemas de seguridad que se requieren y que mencioné hace un momento. Erika, le queda 1 minuto y medio. Sí, gracias. Los objetivo general y específico. Bueno, aquí lo que se busca es principalmente una política pública digital y programas piloto. La incorporación de las TIC en el sistema penitenciario requiere un enfoque institucional que contemple diagnóstico, diseño e implementación. Formular un programa piloto en Santa Marta, Catitla, va a implicar evaluar la infraestructura tecnológica existente, capacitar al personal, crear protocolos de uso seguros y respetuosos de los derechos humanos. La política pública digital debe responder a principios de accesibilidad, equidad, confidencialidad y evaluación constante. El objetivo general es incorporar el uso de plataformas digitales, Zoom y Google Meet, como forma de visita virtual regulada en el Centro Femenil de Santa Marta, Catitla, para garantizar el derecho a la comunicación y apoyar el proceso de reinserción social de las mujeres privadas de la libertad desde una perspectiva de género y derechos humanos. Los objetivos específicos son identificar las necesidades psicoemocionales de las mujeres internas, analizar la infraestructura tecnológica disponible, evaluar la efectividad que brinda Zoom y Google Meet para brindar apoyo psicoemocional a mujeres en situación de privación de la libertad, investigar cómo las plataformas virtuales Zoom y Google Meet apoyan los procesos de reinserción social de mujeres en reclusión y formular un programa piloto, que es como el que la política pública digital, para la utilización de las plataformas virtuales en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. Y la evaluación se haría mediante indicadores de uso, número de sesiones, estabilidad emocional, se evaluaría todo eso, reincidencia en conflictos, vínculo familiar, encuestas anónimas e internas y familiares, y la revisión técnica y ética semestral. Esas serían las herramientas de evaluación. Y bueno, hasta aquí sería todo, porque ya lo demás son referencias. Muchas gracias, Erika, muy amable. Bueno, pues pasamos a los comentarios del doctor Salvador. Gracias, doctor. Erika, ¿qué tal? Buena tarde, ¿verdad? Erika, pues también me gustó mucho esta investigación que estás desarrollando, ¿verdad? Porque pues casi nadie explora este camino. Evidentemente eso pues también tiene implicaciones, ¿no? Limitaciones a lo mejor en la investigación, pero eso no quiere decir que sea imposible. Primeramente, comentarte en la parte del documento, yo creo que sí sería importante que ajustáramos el título, ¿no? El título de tu investigación, o sea, está como que concretarlo. A lo mejor hablas tú del Centro Penitenciario de Santa Marta, no sé, mi propuesta sería a lo mejor visitas virtuales como política pública para las mujeres en condiciones de privación de la libertad, estudio de caso, Centro Penitenciario Santa Marta, Catitla, Ciudad de México, ¿no? Para que lo vayamos delimitando, ¿no? Porque así quedaría como muy, muy amplio.
¿no? En ese sentido. Dos, checar, o sea, entiendo el sentido de tu investigación, sin embargo, en la pregunta de investigación que presentas, pues no está como que muy concreto, ¿no? O sea, no tiene sentido. Es importante que tomes en cuenta, Erika, cuál es tu objeto de estudio. ¿Tu objeto de estudio va a ser el uso de estas plataformas como Zoom Meet o son las visitas virtuales? Entonces hay que saber diferenciar bien hacia qué, cuál va a ser mi objeto de estudio, de qué va a tratar mi investigación, ¿no? Entonces estamos revolviendo un poquito de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí será importante delimitar esa parte, ¿no? Veía por ahí tus objetivos específicos, identificar, evaluar, formular, bueno, y también en tu objetivo general, ¿no? El qué vas a hacer. Sin embargo, ¿verdad? Me faltaría el cómo lo vas a medir eso, cómo vamos a identificar, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a hacer toda esta implementación y para qué lo vamos a hacer. O sea, no queda claro, sí qué vas a hacer, pero no para qué lo vamos a hacer. Siempre que redactes un objetivo específico e incluso el objetivo general, hay que justificar para qué voy a hacer eso, ¿no? Entonces, y además vi que son como 5 objetivos específicos. Yo te sugeriría que lo acotes a 3, no más, ¿no? Porque a veces, si tenemos más objetivos, no es que sea malo, sino que a veces nos desviamos un poquito, se nos puede sesgar la investigación y a lo mejor lo que queríamos ya no nos enfocamos y evidentemente nos vamos a otro lado, ¿no? Entonces, yo entiendo que aparte estás en este proceso, ¿no? De tu formación en la maestría, es parte de la investigación y que tendríamos que fortalecerlo. Estaba un poco preocupado por la metodología a utilizar y quedó claro, ¿no? Porque no venía en tu documento y te iba a preguntar, bueno, más bien te iba a observar sobre la metodología a utilizar. Ahí te sugeriría que si vas a, porque decías que vas a hacer entrevistas y luego al final nos dijiste ahorita en la presentación que encuestas, entonces ya no sé si entrevistas o encuestas, pero definitivamente, Erika, si te vas por entrevistas, manéjalo, ¿no? Que un tipo de técnica son las historias de vida, porque finalmente vas a entrevistar a familiares, vas a entrevistar pues a estas mujeres, ¿no? Que están en privación de libertad, ¿no? Entonces, dentro de tu metodología, manéjalo como una técnica, historias de vida, ¿no? Ya evidentemente tú investigas un poquito más sobre este tipo de técnica y podrías profundizar. Ya en la parte medular de tu investigación, quisiera comentarte cómo fortalecer estas visitas virtuales. Recuerda, tu objeto de estudio son las visitas virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a fortalecer estas visitas virtuales desde una política integral? Pero fíjate bien, con perspectiva de género y derechos humanos dentro del sistema penitenciario, porque tú lo mencionas en el documento, hablas de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, lo medular es que tú tienes que llegar con una propuesta en esta investigación, ¿cómo vas a fortalecer esas visitas virtuales, ¿no? A grandes rasgos. La otra, por ahí sí lo vi en tu metodología, pero creo que es importante enfatizar. ¿Qué criterios de privacidad, dignidad y de no discriminación vas a considerar, verdad, al implementar estas visitas virtuales, ¿no? Porque evidentemente debe haber una confidencialidad, una privacidad. Tú sabes que estamos expuestos al hackeo, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaría, ¿no? En esta cuestión de privacidad, ¿no? Y la otra que quisiera comentarte, pues, ¿qué papel van a jugar las organizaciones civiles, no? Porque, pues, no me hablas, evidentemente hay organizaciones civiles y hasta familiares, ¿no? En cuestión de vigilancia, acompañamiento con relación a las políticas públicas, pues, digitales, ¿no? Entonces, en ese tenor sería, Erika, mi comentario. Es una buena investigación, tendrías que ir alineándolo. Y la otra que se me pasó y te voy a comentar, decías que en Jalisco, ¿verdad? En Jalisco ya se implementó estas visitas virtuales. Entonces, y evidentemente en Colombia, también en la pandemia se hizo. Sería importante que indagaras un poquito más que si fue un caso de éxito en Colombia, si sí fue un caso de éxito o no en Jalisco, ¿verdad? Porque con esto tendrías que utilizarlo para justificar tu investigación. No vi la justificación de tu investigación, pero sea lo que nos platicaste, a qué te refieres, pues sí tendría que quedar explícito en el documento, ¿no? Documentar la pertinencia de tu investigación. La justificación es la pertinencia de tu investigación, pero además tendrías que resaltar la parte de la magnitud de impacto que implicaría estas visitas virtuales y dos, los actores involucrados. Con esto cierro. Le agradezco, Erika. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Erika, por la presentación. Sí, bueno, pues el tema igual muy interesante.
Yo tengo algunas dudas como generales. Justo también coincido con la cuestión de la pregunta de investigación. Justo las preguntas, habría que pensarla, ajá, en términos de cómo hacer algo, cómo es un proceso, porque si la planteamos en términos de que uno pueda contestar sí o no, pues ya no tiene sentido el resto de la investigación. ¿Sí me explico? Justo no recuerdo cómo bueno, digo, ya no la recuerdo, pero sí cuando la leí estaba en esa posibilidad, ¿no? De que creo que sí era pertinente o algo así. ¿Podrías de favor ponerla, la pregunta? En tal sentido, tú misma te contestas después diciendo que esta cuestión de las visitas virtuales, pues son pertinentes. Entonces, básicamente, diríamos, entonces, ¿para qué realizamos una investigación que ya sabemos, ¿no? Que sí es pertinente? Entonces, bueno, ahí sería cuestión de que afinaras esa pregunta de investigación, como para que nos ilustre algún tipo de proceso específico, ¿no? Un poco retomando también lo que ha dicho el doctor al final, yo creo que una parte muy importante es la cuestión del diagnóstico. Supongo que tú estás partiendo de un diagnóstico en el que, a partir del cual comentas que es pertinente, ¿no? La cuestión de las visitas virtuales. Y si estas son en efecto de valía, entonces no necesariamente tendrían que ser en Zoom o en Meet, ¿no? Es decir, es a través de cualquier plataforma. Y entonces tendrías que justificar a partir de ese diagnóstico que en efecto es necesario. Ajá, la cuestión de las visitas virtuales. Pero creo que ahí tienes un apartado de importancia. Tal vez tú te tendrías que basar ya en estudios realizados o a partir de las entrevistas que realices, mostrarnos ese diagnóstico. No sé cuál es la importancia de la interacción entre las personas que están en el centro y sus familiares o visitantes, ¿no? En ese diagnóstico también tendrías que identificar por qué es importante lo virtual, porque, bueno, corremos el riesgo de que también se sustituya la interacción así física, ¿no? Es decir, o sea, como imaginemos que hay algún caso en que en efecto está siendo exitosa la interacción física bueno, presencial, por alguna razón, ¿cómo saber que es preferible la interacción virtual? Tú por ahí comentas la cuestión de la corrupción, entre algunos otros factores. Entonces tendríamos que vislumbrar que en efecto en el ámbito virtual no la habría, ¿no? Para lo cual pues nos ayudaría esto que comenta el doctor respecto de las experiencias en otros lugares. Ajá, y acá tendríamos que contemplar el caso concreto en la Ciudad de México y en lugar que mencionas, el caso de Santa Marta, ¿no? Por ahí está justo, ¿no? Justo la pregunta. ¿Pueden plataformas virtuales como Zoom ser herramientas efectivas? Sí, porque si contestamos sí, sí son herramientas efectivas, entonces pues ya, ¿no? Es decir, nos quedamos con que sí y ya solamente tendríamos que proseguir a lo subsiguiente. Entonces por ahí sería cuestión de refinarla, ¿no? Así como para que no sea cerrada y que no tenga que contestarse en sí o no. Eh, ¿Puedes de favor ponerla el objetivo general? Ya que estamos ahí. Sí, 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 muchas gracias. Sí, sí, mira, de tus objetivos específicos, yo también coincido que son varios. Eh, yo me quedaré con algunos de ellos. Por ejemplo, en efecto, la cuestión de investigar cómo las plataformas apoyan los procesos de reinserción social en mujeres de reclusión, pues creo que eso
fortalecería un diagnóstico, bueno, si no del caso, sí de cómo es que han posibilitado en otros lugares, cómo han fortalecido los procesos de reinserción. Este, ese es un asunto interesante porque una cosa sea que faciliten la interacción, y otra cosa que fortalezcan los procesos de reinserción. Es algo que tú tendrías que enfatizar, o sea, no por el hecho de que las personas tengan más interacción, en automático eso significa más efectividad en los procesos de reinserción. En fin, creo que un poco al igual que en la exposición pasada tienes información muy valiosa, de hecho mucha información, entonces sí, así como un reto es acotar, cuidar esos detalles en términos de no respondernos ya a priori, sino quizá afinar tu cuestión del diagnóstico en torno a los casos ya establecidos, por qué piensas que sería, bueno, evaluar más bien si sí sería pertinente o no, y si el diagnóstico te da para la cuestión de implementarlo, bueno, pues justo ya redondearlo con la cuestión de lo que encuentres en las entrevistas y las historias de vida. Pero bueno, digamos, si tengo que sintetizar eso, ¿no? Acotar, refinar las partes de la investigación y pues listo. Muchas gracias. Muy amable. Pues gracias, Erika. Gracias, doctor. Continuamos en la tercera exposición. Ya anda por acá Ricardo. Ricardo González. Ricardo, no, parece que no, ¿verdad? Hace un rato lo vi que se conectó, todavía no está. Bueno, entonces lo dejamos al final. Y bueno, pasaríamos con la exposición de Ana Piedad Alvarado, que presenta su trabajo Diseño de Unidad de Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujer en la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Adelante, Ana. Ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bien, pues bien, el tema es diseño de unidad de atención de violencia contra la mujer en la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Esto bien entendemos que existe una problemática social y cultural de la violencia contra la mujer, ya que es una violencia extrema la que se presenta contra las mujeres, de tal grado que nos muestran estadísticas de feminicidios diarios. Entonces, bueno, esto comenzó como un tema ya de interés para el Estado debido a dicha situación. Para ello fue publicada la declaratoria de alerta de violencia de género el 25 de noviembre del 2019. A la fecha todavía contamos con los días 25 que se les denomina Día Naranja. Bueno, esto tiene como objetivo establecer medidas urgentes para atender los problemas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, tanto en espacios privados como públicos. Y para esto es, bueno, ponerle todo un freno a esta violencia que se está presentando, con tal motivo también, como lo mencionaba en un principio, erradicar los feminicidios, garantizar los derechos humanos de todas y ejercer su derecho a tener a una vida libre de violencia, eliminando todo tipo de desigualdad y discriminación que existe hacia la mujer. Entonces, ¿quién es el primer respondiente? Se le denomina primer respondiente al policía que está en atención a estos problemas de violencia contra la mujer. Entonces, es importante que esta primera persona, que es el policía, esté altamente profesionalizado y capacitado para atender estos temas, por lo que ponemos como objetivo general implementar la unidad de atención de violencia contra la mujer en la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Cabe señalar que la Policía Auxiliar es una de las más grandes de la Ciudad de México, contando con alrededor de 29,000 cuerpos policiales en atención a toda la Ciudad de México. Y como objetivo particular, proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para que las y los policías auxiliares comprendan integralmente el fenómeno de la violencia contra las mujeres e implementar en su actor policial la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos para brindar una correcta atención. Tenemos claro que pues también la perspectiva de género
es una metodología científica, analítica, que nos ayuda a comprender cuál es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y cómo debemos de trabajarla. Por eso es el punto fundamental o principal que el policía auxiliar debe de conocer. Los ejes de conocimiento son pues los derechos humanos, como los principios, mecanismos de protección a grupos de atención prioritaria, que en este caso son las niñas, adolescentes y mujeres. Tenemos todo un marco jurídico, tanto internacional como nacional y local, de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas. En este punto es importante mencionar la CEDAW, porque, bueno, más adelante lo mencionamos, pero aquí la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nos indica que debemos de modificar patrones socioculturales de conducta, por lo que en la recomendación del comité del mismo CEDAW nos establece en el apartado 25, o la recomendación más bien 25, ofrecer una creación de capacidad, educación y formación obligatoria para abogados, miembros del Poder Judicial y funcionarios encargados de cumplir la ley. De ahí también nos estamos basando, bueno, en la declaratoria que ya mencionamos de alerta de violencia, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. Es muy importante que también la reconozcamos, porque igual nos menciona en el artículo 11 la misma obligación del policía, claramente, en atender estas necesidades de la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, y también las medidas de protección. Dentro del marco normativo, dentro del marco de protección, de medidas de protección, es importante que implementemos ya más la actuación del policía auxiliar, que se encuentra en atención en la vía pública, y no solo a los sectoriales que encontramos como los preventivos, la policía preventiva, que está también dentro de. Y bueno, dentro de todo este marco normativo, mencionamos esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ya mencionamos algún elemento importante de ahí. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Las fichas técnicas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos marca una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos. Estos los puse porque para trabajar con el policía auxiliar y cambiar esta conducta para la buena y correcta atención a las mujeres víctimas de violencia, debemos de cambiar su perspectiva que tienen de la violencia. Anteriormente veíamos o normalizaban el mismo policía la violencia pública, ¿no? Hacia la mujer. Es decir, el policía veía un maltrato físico, una violencia física hacia la mujer, y sus comentarios eran: no nos vamos a meter porque son problemas de matrimonio, de pareja. Y hoy en día nos exige, nos obliga a atender esos mecanismos, tomar acciones preventivas que bien conocemos en el ámbito policial como presencia. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que ellos conozcan estos casos que fueron expuestos en la Corte Interamericana donde se violentaron estos derechos. Tenemos el caso de González y otras, que es el campo algodonero. Es como surge toda esta parte de la perspectiva de género. En México fue sentencia el 16 de noviembre del 2009, o sea, vemos muchos los años. Fernanda Ortega y otros, México, sentencia del 30 de agosto del 2010. El caso de Rosenda Cantú y otras en México, en sentencia del 31 de agosto. Caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Esta fue el 28 de noviembre del 2018. Caso Digno Ochoa y familiares en México, sentencia 25 de noviembre del 2011. 21, corrijo. Entonces, vemos cómo todos estos casos de mujeres, y sobre todo mujeres con identidad indígena, fueron violentadas, pero lo más drástico aquí que tenemos que comprender como policías, que fueron mismos personales encargados de impartir justicia y de atender esta primer problemática, ¿no? Es decir, fueron tanto policías, militares y todo este poder de acceso a la justicia. Entonces, desde aquí tenemos que comprender que nosotros somos este primer mecanismo de atención, en donde si no les presentamos una correcta o un panorama
amplio de opciones para erradicar o poner freno a la violencia que están viviendo, vamos a seguir generalizando esta violencia como algo normal que se presenta día a día. Bueno, entonces, en colaboración tenemos pues al Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Este es el campo formativo de todo el personal aspirante y de todo el personal operativo activo, es decir, la profesionalización que se tiene. El otro campo es la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Esta fungiría como este órgano de sensibilización, capacitación, mediante pláticas, conferencias, talleres que se establecen en materia de la perspectiva de género. Y pues también tenemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La Policía Auxiliar hace años era considerada como un eje implementario o bien algo externo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Actualmente ya formamos parte de, por lo que también debemos de entrar al 100% en estas obligaciones que nos rige desde CEDAW, Belém do Pará, Beijing, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y pues que nos obliga, no solamente es que si quiera el policía o no realizar esto. Entonces, para eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México creó una línea de atención para las mujeres que es el asterisco 765, en donde se atiende a todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia, y es una línea directa que está conectada directamente a la Secretaría de Mujeres y a la de Seguridad Ciudadana para atender rápidamente. Pero aquí la importancia de esta unidad especializada de la Ciudad de México, de la Policía Auxiliar, para que sean más los cuerpos policiales que atienden esto. Ana, te queda un minuto. Sí. La metodología es la recolección de datos a través de entrevistas estructuradas para detectar las necesidades que se tienen del personal operativo en materia de atención a violencia. Y bueno, sobre todo, bueno, va a ser a través de una convocatoria para pertenecer en la unidad de atención, aumentar el porcentaje de denuncias y querellas por parte de las mujeres víctimas de violencia con una correcta atención. ¿Por qué pongo esto? Porque tenemos mucha cifra negra aún. La cifra negra pues es toda aquella verdad que no llevan a cabo una denuncia o una querella. Entonces, con la atención adecuada, correcta, también de canalización de manera multidisciplinaria, vamos a quitar esta perspectiva que tiene que ser natural. Y bueno, tenemos un avance de la perspectiva de género dentro de la Policía Auxiliar, en donde ya se cuenta con una coordinación de derechos humanos y equidad de género. En el mes de mayo actual de este año, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la licenciada Marisol Sarmiento, subdirectora de Previsión y Promoción de Igualdad Sustantiva, implementó la capacitación relativa de Rompe el Pacto. Y bueno, la Policía Auxiliar cuenta con unidades violeta que están establecidas en algunas alcaldías, y de ahí también formaríamos o capacitaríamos a todo ese personal para su correcta actuación policial. Muchas gracias. ¿Has concluido, Ana? Sí. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a los comentarios del doctor Salvador. Gracias. Gracias, doctor. Ana, pues me surgen muchas dudas, ¿verdad? Evidentemente con este tema. Yo creo que necesitamos la clarificación de tu investigación, ¿no? Como que hay cosas que no quedan todavía bien consolidadas. Una de ellas, primero, pues, por lo que veo tu tema es violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que delimitar si vamos a hablar de todas las mujeres o en específico de qué mujeres, ¿no? Así que en el caso, por ejemplo, de Patricia, que decía mujeres indígenas, ¿no? Hablabas, por ejemplo, que hay una línea de atención, bueno, pero evidentemente sabemos que si va a hablar una mujer indígena, no está tipificado en el sistema judicial y evidentemente eso, pues va para afuera, ¿no? Entonces sí es importante delimitar bien tu planteamiento del problema, ¿no? No está como, está muy general, tendrías que especificar, ¿no? Pero además, visualicé en tu presentación que hablabas del objetivo de establecer o implementar una unidad, ¿no? Una unidad de, ¿cómo le llamabas? De especialista de atención, ¿no?
pero aquí en el documento que enviaste en su momento hablas de erradicar y sancionar la violencia. Entonces, es importante y por eso reitero mucho a todos y a todas, ¿cuál es el objeto de estudio de tu investigación? O es erradicar y sancionar la violencia o es establecer esa unidad. Son dos cosas muy distintas y nos perderíamos en el eje de qué es lo que queremos. Ahora, dentro de la parte de perspectiva de género, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hablaste tú de la que es una metodología, es una herramienta, sin embargo, es una concepción epistemológica que va más allá, que es un enfoque. Entonces tendríamos un poquito que adentrarnos a las autoras que hablan de perspectiva de género, ¿no? Porque ahí, pues evidentemente delimitan más que es perspectiva de género, porque también es un tema muy amplio, muy discutido, pero que hay una cierta concepción y definición, y que tú des de esas definiciones que investigues, de esas teorías y postulados de perspectiva de género, tú generes una propia, ¿no? O sea, es válido que dentro de tu investigación digas, de acuerdo a tal autor y tal autora, pero mi definición, ¿verdad? Como investigadora, esto es perspectiva de género, ¿no? O sea, en realidad tendrías que apropiarte de este concepto epistemológico, ¿no? Porque si no, pareciera que nada más está aislado, está suelto, como que hablamos de perspectiva de género, pero no sabemos de qué estamos hablando de perspectiva de género o cómo estamos incidiendo, ¿no? Evidentemente es buena investigación, pero todavía hay que trabajarlo, darle mayor forma, figura en esta parte. Yo te recomendaría que entraras a la biblioteca digital de la Suprema Corte. Ahí yo te pediría que checaras, bueno, espero que consultes la grabación después. Se llama así, ¿cómo se prueba la violencia por razones de género en el proceso judicial? Entonces ahí hay una pequeña explicación, es importante que la estudies. Te voy a recomendar otra presentación que es de otra autora, de Gladys Fabiola, que habla sobre órdenes y medidas de protección en casos de violencia de género. Pero toma en cuenta, Ana, lo importante es definir si vamos a hablar de todas las mujeres, ¿ok? Y hay un libro que evidentemente pues ustedes saben, se llama Mujeres en la Justicia, que esto lo hizo pues el anterior juez, ¿no? Magistrado, el doctor Arturo Saldívar, ¿no? Así se llama Mujeres en la Justicia. Evidentemente la intención es de que tú tienes que hacer un proceso de análisis, síntesis y también de análisis crítico, ¿no? O sea, retomar lo propositivo de todas estas lecturas, ¿verdad? Pero indagar un poquito más esta parte de la perspectiva de género. Entrando ya en la parte medular de tu investigación, pues por aquí tengo varias preguntitas que quizás sea importante que analices. Yo creo que ante todo, si dices, bueno, me voy por la ruta de que voy a establecer una unidad de atención, ok, entonces tendríamos que hacer evidentemente un diagnóstico, como dice el doctor, ¿verdad? ¿Qué tan efectivas han sido estas políticas públicas y programas que se han implementado con perspectiva de género para la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque ya hay programas que existen en la Ciudad de México. ¿Han sido efectivas, no han sido efectivas? O a partir de ahí tú vas a decir, no han sido efectivas y por eso propongo una unidad de atención. Pero si no tenemos con algo cómo sustentar que voy a establecer una unidad de atención, pues evidentemente la investigación va para afuera, o sea, en el sentido de que no tiene razón de ser, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte, ¿no? Ahora, evidentemente, pues el primer contacto, dices, es la policía auxiliar. Bueno, entonces, ¿qué implicaría o qué obstáculos se vería con estas mujeres cuando denuncian estos actos de violencia, ¿no? Ante autoridades de seguridad en la Ciudad de México. Entonces tendríamos que checar esa parte. ¿Qué ocurre con la parte de la revictimización, de la impunidad, ¿no? Cuando las mujeres denuncian la violencia, ¿no? Pero toma en cuenta en contextos urbanos porque lo refieres a la Ciudad de México. Es distinto a contextos rurales o periurbanos, ¿no? O sea, por eso es importante delimitar bien tu tema de investigación para que no nos perdamos, porque tienes mucho tela de dónde cortar y material, pero, o sea, nos podemos perder, ¿no? En la investigación. Y tendríamos que hablar un poquito de esta parte de cómo se integraría el enfoque intercultural, ¿verdad? Los derechos humanos en las políticas locales, pues evidentemente para garantizar o dar respuesta de forma integral a este tipo de violencia, ¿no? Y pues en general, pues esa sería mi intervención, pero pues bueno, yo sé que apenas vas en tu proceso de formación de la maestría, pero sí es importante que delimites cuál es tu objeto de estudio. Sería todo, doctor. Gracias, Ana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ana, por la exposición. Sí, pues igual, usted sabe mucho sobre la cuestión de la violencia
contra la mujer y bueno, quizá de algunas deficiencias o las deficiencias que hay en los instrumentos y en los cuerpos de policía de la Ciudad de México, un poquito igual que en la exposición previa, justo en el objetivo, ajá, en el objetivo usted menciona lo de la implementación de una unidad, ¿no? Es especializada. Y en la exposición previa también nos comentaban sobre implementar las visitas virtuales a través de unas plataformas. Pero acá, o sea, implementar la unidad como tal, a partir de una investigación es complicado, porque, bueno, pues no depende de usted, ¿no? Es decir, imaginemos que la investigación surte resultados efectivos y demás, aún con ello no alcanzaríamos el objetivo, digo, al menos que usted pudiera tomar la decisión, ¿no? La decisión y que contara con el presupuesto. Entonces ahí habría que delimitar esa parte, o sea, que trabajara con su asesor o asesora para ver exactamente qué, es decir, si va a proponer implementar la unidad o ver o realizar una alternativa a partir de lo existente, no lo sé, pero sí, en efecto, no sería la implementación como tal, porque pues no depende de usted, insisto, ¿no? Justo, digo, usted nos presenta un panorama amplio, ajá, y que justo también como en otros de los temas, tiene que platicarnos, o bueno, sería ilustrativo que nos platicara de tales instrumentos, cuál es el diagnóstico actual, o sea, cómo es que se encuentra esta situación. Bueno, usted ahora está convencida de que una unidad sería pertinente, ¿no? Justo platíquenos por qué, o sea, a partir de eso que usted elabora en el trabajo, sería muy interesante saber por qué, pese a lo existente, pues es necesario generar todavía más, bueno, en este caso, una figura como la que usted propone, y por qué cree que sería efectiva, o sea, ¿no? Eso como platicándolo sería muy interesante. Y bueno, pues a partir de eso, o sea, ¿por qué usted cree que sería diferente, no? Ajá. Eh, Supongo que para esa situación de mostrar que sería diferente, usted haría un ejercicio tipo, valga la redundancia, tipo ideal. Es decir, tendría que platicarnos la deficiencia, una deficiencia A, y cuál sería la solución A, ¿no? Una deficiencia B y una solución B, y así sucesivamente. Entonces, eso sería muy interesante, tanto para usted en términos de que le llevaría a ubicar cosas muy específicas, puntos muy específicos, y también cuando leamos su investigación, pues vamos a saber como esas cuestiones muy concretas. Porque, bueno, así en general como nos lo presenta, sí, digo, sí queda claro, ¿no? Que hay una serie de deficiencias en torno a la atención de la violencia contra la mujer, pero justo por esa cantidad de datos y el panorama amplio, justo, digamos, nos quedamos en un entendimiento general, ajá, y ahí la duda de cómo poder dar alguna alternativa concreta, ¿no? Entonces, igual que en algunos de los otros casos, tal vez le sería de ayuda que se centre en algún aspecto específico, en alguno de los instrumentos que tiene la policía actualmente, que nos muestre por qué es deficiente, ¿no? Por qué no alcanza sus objetivos, y que ahí usted determine si es deficiencia en el proceso, ajá, si es una cuestión de presupuesto, en fin, que identifique y nos muestre como la prioridad de los puntos, ajá, y ya después, en torno a esta cuestión de una alternativa o una propuesta de usted, que insisto, el objetivo habría que ahí matizar, ajá, para lo respectivo. Y bueno, pues se nota su entusiasmo por la cantidad de datos que tiene. Ahora ya nada más es cuestión de ir ordenando, ajá, y ver, ordenar, digamos, sus prioridades. Pero bueno, pues muchas gracias, Ana, muy amable. Bueno, pues Gracias. igualmente. Bueno, pues continuamos con la siguiente exposición. Ahora es el turno de Jocelyn Arenas Marín, que presentará su trabajo titulado Informe de Actividad Profesional
procuración de justicia con perspectiva de género, la desigualdad entre violencia de género y la revictimización del Estado. Adelante, Jocelyn, muchas gracias. Sí, voy a compartir pantalla. Ay, no puedo. ¿Ustedes me podrían ayudar a pasar los slides? O... Pues si me la mandas así como por... Ya te la mandé, doctor. ¿Al WhatsApp o...? Sí, una disculpa, te la mandé al WhatsApp. Dejo de compartir y ¿te parece bien si compartes tú? Sí. Ya está. ¿Es esa, verdad? Sí, ahí se ve mi pantalla. Sí, ahí ya se ve, doctor. Gracias. Ok, pues... Muchas gracias. Yo voy a hablar de la Procuración de Justicia con perspectiva de género, que bueno, no es una investigación como tal, sino es un informe de un curso que yo realicé para la Fiscalía General de la República junto al Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno Federal. Tiene como subtítulo el informe desigualdad entre violencia y revictimización del Estado. Si podemos pasar al siguiente slide, por favor, doctor. Aquí en la introducción, bueno, no quisiera detenerme tanto como y ser redundante en lo que ya han comentado mis compañeras sobre, bueno, de dónde parten este tipo de formaciones o de obligaciones que deben atender las autoridades, ¿no? Como son en el marco jurídico nacional, la Convención Belém do Pará o CEDAW. Yo quisiera agregar aquí también a la Corte Internacional de Derechos Humanos y a la Convención Internacional de Derechos Humanos, que tiene, por ejemplo, entre sus instrumentos de derechos humanos el acceso a la justicia. Porque justo yo quisiera centrar un poco más este informe en la parte de pues, las intromisiones que ha tenido México, ¿no? En esta materia de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres. Si podemos al siguiente slide. Bueno, quiero partir de que bueno, este informe va desde pues estos mandatos internacionales y luego caen también en lo nacional, incluso también en lo local, ¿no? Por la cuestión de la normatividad legislativa. Parto de la reforma del 2010, que fue la que estableció el principio pro persona, ¿no? En la protección de derechos humanos. Sin embargo, bueno, también quisiera decir que esta reforma surge a partir de intromisiones que ha tenido el Estado mexicano, como ya mencionaron, a partir de Campo Algodonero, ¿no? Las mal llamadas muertas de Juárez, y que, bueno, esta sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó precedentes, ¿no? De que, bueno, la violencia de género ya pasaba como del ámbito privado a lo público, ¿no? Ya se hablaba de una nueva categoría en la violencia, que es la violencia estructural, ¿no? Porque, bueno, en los años 90, pues de alguna manera no había había algunos estudios, ¿no? Y también había algunas categorías de análisis que había propuesto jurídicamente la Convención Belém do Pará, pero no se había magnificado que fuera como tal una violencia estructural, es decir, una violencia de Estado. Entonces, por eso es que esta sentencia pues deja un precedente para pues empezar a hablar de la revictimización y del alcance de la justicia con perspectiva de género, que no iba nada más para una persona, sino que era como, o sea, pues que el culpable literalmente era el Estado, ¿no? Que no, o sea, a lo mejor pues el Estado no era el que mataba a las mujeres o las desaparecía, pero sí caía en patrones de omisión y de revictimización, y eso es lo que señala la Suprema Corte de Justicia.
¿no? O sea, de alguna manera México pues tiene muchos ejemplos de lo que no se debe de hacer en materia de justicia, ¿no? Por eso es que esta sentencia pues deja un precedente, no nada más a nivel nacional para que se reformara la Constitución con estos principios de derechos humanos, sino que sienta un precedente a nivel internacional para que comenzara a estudiarse este fenómeno global de la violencia de género desde una cuestión pues estructural y sistemática también. Si pudiéramos cambiarla. Bueno, los objetivos de este informe son analizar los alcances y limitaciones de la Procuración de Justicia en el sistema jurídico mexicano, identificando los obstáculos estructurales, institucionales y culturales que impiden el acceso a la justicia de las mujeres. También ahí yo quisiera señalar en este objetivo que mi intención también es que a la vez fue un hallazgo, pues que México tiene una amplia gama de sistemas normativos jurídicos, tanto internacionales, bueno, responde a mandatos internacionales. Evidentemente, también a partir de esto hay pues muchas leyes, ¿no? A favor de la defensa de la violencia de género, pero son los patrones culturales de alguna manera los que generan como esta revictimización o también pues de que no se cumpla con el acceso al derecho a la justicia, por ejemplo, ¿no? Que es un derecho humano. Identificar las prácticas y omisiones dentro de las instituciones de procuración de justicia que producen estereotipos de género, discriminación, con el propósito de evaluar su impacto en el acceso a la justicia para las mujeres. Y bueno, siguiente, por favor, doctor. Y bueno, un tercer objetivo también sería, pues, presentar creo que no se alcanzó a presentar este informe, ¿no? Que, bueno, va a ser mi modalidad de titulación. Las instituciones que participaron, pues, como ya mencioné, fue la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres, que, bueno, ahora está extinto, pero lo toma la Secretaría Federal de las Mujeres, ¿no? El siguiente, por favor, doctor. Bueno, ¿cuál es la justificación para implementar este programa? Es que en 2021, si bien, como ya habían mencionado mis compañeras, pues hay muchas disparidades e indicadores preocupantes y alarmantes respecto a la violencia de género, en 2021 hubo un incremento respecto a esta violencia, ¿no? Y la incidencia delictiva como los delitos de género, que, bueno, son aquellos que solo afectan a las mujeres y que estadísticamente, pues, afectan más, ¿no? Como pueden ser los delitos de naturaleza sexual, el hostigamiento sexual o los que afectan el libre desarrollo de la sexualidad, la violencia familiar e incluso el feminicidio, ¿no? Que es el nivel más alto de violencia contra las mujeres, el cual culmina en muerte y que, bueno, tiene un tipo penal pues muy definido y muy específico. Siguiente, por favor. Si pasamos, por ejemplo, a algunos datos, ¿no? Vemos que el 35% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia que esté tipificada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Otro dato es que, por ejemplo, el 94.8% de mujeres en México ha tenido, perdón, es que me desconecté, ha sufrido algún nivel de impunidad a la hora de denunciar, lo cual genera pues una estadística, más bien no genera estadística porque genera una cifra negra. Por ejemplo, las mujeres que sufren violencia sexual no denuncian muy pocas mujeres a causa de la revictimización, y ese también fue otro hallazgo que hice, que al estar indagando sobre pues estos indicadores, ¿no? En específico de la violencia sexual, pues me encuentro con México Evalúa que hay una cifra negra fuerte de delitos de violencia sexual, porque las mujeres no denuncian a causa de la revictimización, lo que, bueno, de alguna manera también impide pues la implementación de este tipo de programas en específico para tratar de erradicar ese tipo de violencia, ya que, bueno, México Evalúa pues sustenta que no se puede generar política pública si no hay datos medibles y cuantificables, ¿no? También, por ejemplo, que al día se asesinan 11 mujeres, y que la violencia sexual se ha incrementado en un 68%, y los registros de violencia familiar de 2015 a 2021, de acuerdo a esta estadística del INEGI que mide la violencia familiar, pues aumentó, incrementó sus cifras, ¿no? En 2021, lo cual generó pues disparidades que voltean el foco a este tipo de violencias, ¿no? Y que, bueno, además se tipificaron otro tipo de violencias. Aquí, bueno, está, por ejemplo,
una estadística del Secretariado Ejecutivo Nacional que habla, por ejemplo, de que pues a lo mejor las mujeres no sufren tantas, por ejemplo, o sea, que se puede ver en la gráfica de una manera más, pues no tan representativa el feminicidio, pero si ya lo llevamos a un nivel macro y si lo comparamos con su tipo penal, pues sí, o sea, si ya lo llevamos a un nivel más específico, 11 delitos de feminicidio al día, pues es algo que sí vale la pena voltear el foco, ¿no? En este tipo de violencia. Si pasamos a la siguiente gráfica, por favor, doctor. Bueno, aquí me gustaría hablar de cómo se manifiesta el problema público. Se manifiesta en múltiples formas que jurídicamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia, que tuvo una reforma en 2024, las define como tipos y modalidades de violencia, que son pues el tipo de violencia que se sufre y el ámbito, ¿no? O sea, dónde ocurre, si ocurre en la casa, si ocurre en la comunidad, si ocurre en la escuela, en el trabajo, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los tipos y modalidades? Pues puede ser violencia digital, violencia mediática, violencia política por razón de género. Y hablo de este tipo de violencias porque de alguna manera ya tenemos un sesgo, o sea, ya estamos como, pensamos en violencia de género y pensamos en violencia familiar o en violencia, pues no sé, psicológica o en violencia económica, ¿no? Pero poco se habla, ¿no? De que la violencia digital, por ejemplo, violencia política, ¿no? Que México es uno de los principales países donde se sufre violencia política y que se ha legislado, por ejemplo, con la reforma del 2019 de la de cuotas de género y cómo pasamos a la ley de paridad, ¿no? Justamente por los niveles tan altos que había de violencia en este sentido, ¿no? O sea, cómo estos indicadores permean en otro tipo de legislaciones, ¿no? Podemos a la siguiente, por Muchas favor. gracias. Te queda un minuto, Jocelyn. Ay, no, bueno, está bien, es que todavía me falta mucho. Entonces vamos a adelantar los slides, por favor. Bueno, aquí hay, bueno, si se regresas, por favor, doctor. Aquí se puede ver, por ejemplo, la cifra negra en casos de violación, 97.3% no se denuncian o no se inicia una investigación en el caso que se lleguen a denunciar. Y contra 1.58% que se denuncia, ¿no? Estos también son datos del Secretariado Ejecutivo Nacional. Pasamos al siguiente slide, por favor, doctor. Aquí, por ejemplo, vemos que hay bueno, la incidencia delictiva entre hombres y mujeres. Quise como plantear ese comparativo. La siguiente slide, por favor, doctor. Aquí, por ejemplo, se ve de manera más gráfica cómo hay contra un hombre que sufre violencia sexual, hay 8 mujeres que sufren este tipo de violencia. Si quieres, vamos a saltarnos los indicadores, doctor. Bueno, este nada más es un gráfico, ¿no? De ahí, por ejemplo, cómo identificar el feminicidio. También aquí quisiera hablar de, pues, el tipo penal, ¿no? O sea, que tiene que también bueno, ahorita hablo de esta autora, pero bueno, el tipo penal del feminicidio también hubo de alguna manera pues ciertos debates o ciertas limitaciones institucionales para que pudiera plantearse este tipo penal, ¿no? Afortunadamente, pues ya está tipificado, sin embargo, sí sigue habiendo resistencias institucionales para que en una carpeta de investigación se nombre como un feminicidio. Ya desde ahí empieza la discriminación y la revictimización. Está el tipo penal y también quiero hablar de la sentencia que sentó este precedente en el país, que fue la sentencia de Mariana Lima, ¿no? Que justamente gracias a la lucha del Observatorio Nacional de Género y de su madre, que dijo, no, bueno, es que ella no se suicidó, o sea, esto fue un asesinato, el que la asesinó fue su pareja, que además es policía, entonces empezó a plantear como toda una serie de intromisiones que había habido desde el armado de la carpeta, desde los peritajes cuando llegaron al área del delito. Entonces, bueno, a partir de esa sentencia es que queda el precedente de este tipo penal de feminicidio. Muchas gracias. Si quisieras concluir. Ay, no, no quiero concluir porque me falta mucho, pero bueno, vamos a continuar. Sí. ¿Me voy hasta el final o...? Hay una aquí en justificación jurídica del programa. Bueno, la justificación jurídica de ay, creo que me fui. Perdón, es que creo que me desconecté. Ay. Bueno, sí, justo si quisieras nos podemos ir a la conclusión para la equidad con las demás expositoras. Hola. Parece que tú... hola, Jocelyn, ¿todo bien?
No, ya no, tu micrófono. Sí, Gracias, perdón. doctor. Sí. ¿Quieres concluir, Nani? Pues sí, puedes poner los slides, por favor. Pues Sí. bueno, yo no quisiera concluir tan rápido, pero como tengo que concluir, quisiera hablar de, ¿te puedes adelantar a donde está la metodología y algunos ejemplos? Al enfoque teórico, por favor. Bueno, el enfoque teórico, pues justamente son también todos estos protocolos, por ejemplo, que tiene la Suprema Corte de Justicia, que ya había mencionado el doctor Salvador, acerca de protocolos de perspectiva de género, perspectiva interseccional, perspectiva intercultural. Quisiera hablar que yo también tomé como referente, si bien la categoría de análisis de perspectiva de género, ¿no? Como categoría analítica para la transversalización de las investigaciones con debida diligencia, con perspectiva de género, también tomé la perspectiva interseccional y la perspectiva intercultural, ya que ha habido otras sentencias que han sentado precedentes que, por ejemplo, no se había tomado pues esta perspectiva intercultural, como el caso de Jacinta Francisco Marcial, ¿no? Que ella fue acusada de un delito que no cometió y que nunca se enteró justamente porque ella era hablante de lengua otomí. No fue hasta que llega Amnistía Internacional que empieza a apoyarla, pues que se dan cuenta que hay como que todas estas intromisiones. A partir de esto, como bien señaló el doctor, el ministro de la Suprema Corte, bueno, el presidente Arturo Saldívar empieza a plantear estos protocolos, ¿no? Que yo también tomé como referencia para esta capacitación. Pues muchas gracias. Muy amable, Jocelyn. ¿Puedo tener un minuto más? Una frase concluyente para la equidad con las demás y los demás. Pues sí tengo una frase concluyente, bueno, un hallazgo más bien, que es que en México pues tiene una literatura extensa en cuanto a estos protocolos, también tiene una jurisprudencia extensa, tanto internacionalmente como nacionalmente, que apoya, hay también muchísimos programas de capacitación, tanto en fiscalías como en fiscalías generales, federales, locales. La Suprema Corte de Justicia incluso también tiene muchos programas de capacitación, las fiscalías locales, pero que de alguna manera no es la falta de jurisprudencia, esa fue mi conclusión, sino este patrón de discriminación sustentado en roles y prejuicios de género, en estereotipos de género. Sobre esto Rita Segato habla muchísimo, ¿no? De cómo el patriarcado se vincula con la violencia de género y que, bueno, desde mi perspectiva política, y esto ya es personal, también tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo y el patriarcado, pues de alguna manera generan estas brechas profundas de desigualdad que culminan en la violencia de género y que desde luego, pues de alguna manera los operadores de justicia están muy contaminados con estos prejuicios de género, de tal suerte que es una doble discriminación, la discriminación que tú como mujer sufres todos los días y la discriminación de un operador de justicia, lo que también, o sea, no solamente pues produce una barrera entre la persona que demanda, las mujeres que demandan y el acceso a la justicia, sino que también produce pues estas brechas de desigualdad. Muchas gracias. Muy amable, Jocelyn. Adelante, doctor, muchas gracias. Gracias, Jocelyn, ¿qué tal? Buena tarde. Oye, pues interesante tu informe, ¿eh? Me quedé clavadísimo, ¿verdad? Desde que lo empecé a leer. Evidentemente todavía hay cosas que mejorar, ¿verdad? Digo, pero sí me gusta la estructura que le das, cómo lo estás estableciendo. Aquí nada más, dentro de tus objetivos, ¿verdad? El primero dices analizar alcances y limitaciones, pero bueno, no me dices para qué vamos a hacer ese análisis, ¿no? Como que me quedas corta ahí, ¿no? Hay que complementar el por qué vamos a hacer ese análisis. Y dentro del documento, evidentemente, pues no visualizo ni los alcances ni las limitaciones, ¿no? O sea, te soy honesto. Entonces, no sé si es por el resumen que te piden, que no viene complementado, pero sí sería importante pues lo reflejaras, ¿no? Porque es parte nutritiva de tu investigación. El segundo objetivo, dices que vas a identificar prácticas y omisiones dentro de las instituciones, ¿verdad? Con la finalidad de evaluar su impacto. Evidentemente, si vamos a hablar de valor de impacto, evidentemente tendríamos que tener criterios, indicadores, ¿no? Que creo que sí los tienes por ahí, ¿no? Pero sí me queda así como que, bueno, ¿y cuáles son esos indicadores, ¿no? Para medir ese impacto de la procuración de justicia para las mujeres. Eso en general. Ya en específico, en la parte de tu investigación, quizás sea importante, o más bien de tu informe, que manifestaras un poco
de esta parte de la revictimización y de la falta de perspectiva de género en estos procesos de procuración de justicia, ¿no? Para pues las mujeres, ¿no? Que son víctimas de violencia en la Ciudad de México. No lo visualicé en el documento, quizá tú en extenso a lo mejor lo tienes, pero sería importante, ¿no? O sea, partir de ahí, ¿cómo se da esa revictimización? ¿Por qué hay esa falta de perspectiva de género, ¿no? Y lo último, me gustó el cierre que diste en tu frase, porque justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿De qué forma las prácticas institucionales se reproducen estos estereotipos de género y perpetúan en la desigualdad dentro del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, son cuestiones que quisiera que resaltaras en tu investigación, en tu informe, porque es un buen informe, ¿verdad? Tiene buen análisis, pero que si te lo comento es porque no lo observé, ¿no? Pero me gustó cómo lo cerraste ahorita, ¿no? Y entre otra pregunta, ¿no? Que creo que es importante, ¿qué transformaciones estructurales serían necesarias para que realmente pues garanticemos una procuración de justicia efectiva, sensible, interseccional y libre de discriminación, que son los ejes medulares que tú veniste comentando a lo largo de tu presentación? Pues me quedaría con eso, Jocelyn, felicitarte, buen informe, solo es cuestión de nutrirlo un poco más. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jocelyn. Muy amable. Yo tengo como nada más la duda general de cómo es el formato del informe general, si es así como ya, es así más o menos con esa estructura de tu presentación, si va a tener algunas modificaciones. Y un poco como, digamos a mí, como lo que me gustaría quizá para redondear, es que, bueno, tú manejas como algunos datos generales muy interesantes, y ya nada más quizá tengas por ahí algunos ejemplos concretos de algunas de estos aspectos que mencionas, ¿no? En términos de justo de esta cuestión de que hay jurisprudencia, como bien mencionas, pero en casos concretos pues no se aplica. Parece que en términos estadísticos eso está muy claro. Ajá. Y no sé si ya en el informe pudieras quizá detallar algunos casos específicos, no necesariamente los emblemáticos, porque bueno, o sea, sí son valiosos, es importante conocerlos, pero justo cómo son esos casos que a veces no se hacen famosos, que pues que lo vive algunas personas que tienen limitaciones para hacerlos públicos y demás, y pues que podrían enriquecer, ¿no? Como manejas pues un amplio espectro de esta violencia institucional, pues tal vez sería como difícil que los menciones de todos los ámbitos, pero algunos que consideres que puedan todavía fortalecer lo que estás comentando. Y ahí, pues bueno, como a mí luego me gusta la cuestión etnográfica, también pensaba que algunos de estos casos podrías mencionarlos, por ejemplo, respecto de esta cuestión de lo que a veces no se denuncia, ¿no? Algunos casos también en torno a qué es lo que está presente en las personas cuando deciden no denunciar, que bueno, supongo que es un mundo, porque pues el porcentaje es abismalmente mayor que quienes denuncian, pero que quizá ahí nos pudieras ilustrar un poco. Y obviamente, pues bajo un criterio de decirnos por qué seleccionas tal caso y no otros, pero bueno, pues serían enriquecedores, ya sea para ahora que estés haciendo este informe o si piensas continuar en el doctorado, quizá con un tema como y que te daría para hacer vías específicas en torno a, bueno, ya tienes los indicadores generales, y que te darían vías para conectarlo con casos particulares, ¿no? Quizá con esto como hipótesis, como bien cierras, mencionando que es una cuestión ya de reproducción por los patrones culturales que tenemos y que quizá lo pudieras todavía evidenciar más, ¿no? A partir de casos concretos. Y bueno, pues me sumo a la felicitación del doctor, es un trabajo interesante, ya solamente es una cuestión de redondear, de ver la cuestión del formato y demás, y pues todo bien. Felicidades. Gracias, doctor Marco. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente pasamos a la última exposición. Ya está por acá Ricardo, ¿cierto?
Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces nada más voy a compartir tu presentación. Marco, perdón, ¿quieres que te apoye? Pues no, ya, muchas gracias. Ya Ok. la tengo por aquí, nada más voy a checar. Un segundo. Bueno, pues entonces pasamos a la exposición de Ricardo González Prieto, quien presenta su trabajo titulado Del informe policial homologado a la libertad, relatos corpobiográficos de mujeres privadas de la libertad en su tránsito por el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta de Catitla en el periodo 2020-2025. Pues adelante, Ricardo, solo comparto y listo. Okay. Hola, buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo estaba como que reflexionando mucho más sobre lo que estaban comentando mis compañeras que acerca del enfoque de género y también las interseccionalidades que sin lugar a dudas también mi trabajo se nutren. Pero sin llegar a disentir mucho desde sus propios trabajos, mi proyecto sí se inserta en otro tipo de enunciación muy diferente al lenguaje de derechos o al lenguaje institucional que aboga a contrarrestar las desigualdades a través de sujetos universales, como es en el caso de mujeres. Porque muchas veces cuando se habla sobre mujer siempre se evoca a el prototipo de mujer, mujer blanca, clase media, y nunca se llega a elaborar como esas sinergias que también se encuentran en las mujeres privadas de la libertad. En primer momento, yo considero que las políticas públicas desde una perspectiva feminista son procesos sociales y políticos a través de los cuales ciertos problemas son construidos, interpretados y gestionados por el Estado en contextos atravesados por relaciones de poder, desigualdades estructurales y disputas por el significado. Y aquí bueno, yo estaba como reflexionando muchísimo acerca de mi proyecto de investigación y acerca también de las categorías que yo iba a analizar y cómo las iba a construir, porque mi proyecto, si bien habla acerca de un análisis de políticas públicas, no es el típico o el tradicional proyecto de investigación que va a evaluar tanto impactos o diseño u otro tipo de elaboración que está sin lugar en el límite tradicional que se puede evaluar, sino más bien las políticas que yo estoy evaluando son a través de un enfoque interpretativo y la diferencia básicamente radica en cómo se construye una política, mientras un enfoque clásico quiere llegar a una solución técnica, un enfoque feminista acerca la representación política de un problema construido socialmente. El rol del Estado en un enfoque clásico siempre inaugura un actor neutral que gestiona los recursos y un enfoque feminista es un actor generalizado históricamente y patriarcal y atravesado por conflictos. El ente analítico siempre, por lo general, son ya sea el ciclo racional de diseño de implementación de políticas públicas, mientras que un enfoque feminista es un análisis crítico del poder, del lenguaje y de la exclusión, mientras que un elemento del enfoque clásico aboga a sujetos de ciudadanía abstracta, el enfoque feminista siempre elabora estas construcciones diferenciadas e interseccionales. Desde aquí yo elaboro mi proyecto de investigación. No sé si le puedan cambiar a la siguiente pestaña, por favor. Y hay una cita que me gusta muchísimo, también enunciar, y es acerca de Lord. Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Y yo creo que es algo muy importante de situarlos y también de centrarlos en perspectivas interculturales e interseccionales, porque muchas veces se llega a pensar que ciertos sujetos o todos los sujetos políticos ingresamos a una política en igualdad de condiciones y la verdad es que no,
Por lo general siempre hay desigualdades antes de un proceso de acción política o un proceso de política pública o de un programa público, y no siempre nos vamos a insertar a este tipo o a este tramado o a este ensamblaje público. A través de eso yo elaboro pues y analizo el informe policial homologado a partir de los relatos biográficos de las mujeres privadas de la libertad. ¿A qué me refiero con relatos biográficos y relatos corpobiográficos? Como su nombre lo indica, cuerpo es cuerpo y son las grafías del cuerpo. Por lo general, siempre se llegan a situar como historias entrelazadas, pero nunca se llega a centrar también esta perspectiva que los cuerpos también son dañados en este proceso que también nos están contando sus relatos e historias. Y esa es mi metodología. Le pueden pasar a la siguiente. Y como les estaba comentando, pues mi ruta crítica y mi argumento central es que el análisis de política pública no debe centrarse únicamente en su eficiencia y implementación, sino en cómo se construyen los problemas y cómo se dicen abordar. Para Bacci o Bacchi, eso tiene implicaciones profundamente políticas, pues esas representaciones estructuran lo que se consideran problemas, definen los términos del debate y delimitan las posibles soluciones. Por lo general, cuando se construye una política pública, antes de elaborar diagnósticos, antes de ingresar a campo, ya se tiene construida un problema, se está delimitando también una solución estándar, sin también ver pues que realmente a veces este tipo de políticas públicas llegan a ser o llegan a fracasar, y eso no es como un argumento al aire. Si lo vemos también en varias literaturas o en la literatura de política pública, siempre se llega a aceptar que el problema es el de la implementación. Hay varios autores que elaboran desde análisis en Inglaterra, Australia, Estados Unidos, también en América Latina. Por lo general, siempre hay esta pues conclusión de que las políticas públicas sí son buenas o son benéficas, más que buenas, benéficas para cierto tipo de población, pero cuando se llegan a implementar siempre hay varias incoherencias políticas, siguiendo pues esa terminología que han aplicado por lo general Cejudo, cuando hablas acerca de la coherencia política y cómo llegan a verse atravesadas por relaciones de poderes. Para otros teóricos o también estudiosos del problema, son las brechas de implementación que hay acerca de un problema. Y yo sé muy bien que este planteamiento pues no es muy común en el análisis de políticas públicas y puede llegar a generar demasiado ruido por el modo de cómo yo estoy argumentando y acerca de cómo yo lo estoy elaborando. No sé si habrán tenido como la oportunidad de leer mi introducción y también el planteamiento del problema que yo realizo acerca de cómo yo voy construyendo el problema de investigación. Entonces, yo creo que más allá de crear una política pública, es también cuestionarnos desde los cimientos cómo se está creando el problema. Y a través de este acceso problemático que yo construyo, voy tejiendo y también ensamblando los relatos corpobiográficos de las mujeres que transitaron en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. Tuve la oportunidad de platicar con 10 de ellas y solamente algunas sí me dieron la oportunidad de que pudiera incluir sus relatos en mi trabajo de investigación, y son en la segunda parte en donde yo voy elaborando y voy también tejiendo como este tipo de problema que a lo mejor es un poco muy pequeño, como es el informe policial homologado y que se encuentra en las carpetas de investigación, puede extenderse a sus vidas y también las afectan de formas diferenciadas y también interseccionales a través de raza, género o también de clase social.
Y yo creo que esa fue mi apuesta. No tengo como grandes argumentos, ni tampoco voy a pretender que mi investigación es un poco mejor de lo que puede llegar a ser, pero yo creo que eso fue lo que enriqueció mi proyecto de investigación. Y sí, yo lo veo muy diferente a cómo lo planteé cuando ingresé a la maestría a lo que estoy entregando actualmente y cómo fue cambiando de una perspectiva de un lenguaje de derechos a, a una perspectiva de un enfoque de género que también se cuestiona la justicia restaurativa y también distributiva, si lo vemos en una enunciación a nivel de Fraser o de Angela Davis, también se cuestionan que debe de ser destruido el complejo industrial carcelario. No solamente es construir derechos dentro de la cárcel, sino también cuestionarnos que la cárcel como sistema ha fracasado realmente. Hay varias estadísticas que puede comprobar que más del 40% de personas que inciden la primera vez, esas personas van a llegar a incidir 2 veces. Se puede ver desde los mecanismos de supervisión, que son los mecanismos de fiscalización y también que evalúan a los centros penitenciarios, en donde hay deficiencias en centros penitenciarios. Por ejemplo, en cuestiones de salud, más del 80% de las personas privadas de su libertad y mujeres privadas de su libertad llegan a presentar problemas relacionados con la comida, con el no acceso a los medicamentos. Por ejemplo, tampoco hay estadísticas construidas acerca de... Ricardo, perdón, si quisieras concluir, ya se te terminó el tiempo. No, pues ya, bueno, pues quería las conclusiones, pues si ustedes le pueden adelantar un poco a mis diapositivas, por favor, a las conclusiones. ¿En resultados? En el último, porque si yo nada más tengo poquito de tiempo. En la 9, por favor. Y pues sería esas mis conclusiones que llegué. Las emociones emergen como un eje central para comprender los impactos profundos de la prisión en la vida de las mujeres privadas de la libertad. El miedo, la tristeza, la incertidumbre trascienden lo individual para convertirse en heridas colectivas, como lo demuestran los relatos de T y S. Estos testimonios coinciden con las reflexiones de Jelling sobre el trauma como memoria viva que oscila entre el silencio y la demanda de justicia. La temporalidad en la cárcel se distorsiona, borrando las evidencias y fracturando los proyectos de vida, lo que refleja la incapacidad del sistema para atender las necesidades humanas más básicas. Frente a estas violencias, las mujeres desarrollan estrategias de resistencia que incluyen la fe, los lazos familiares y pequeños actos cotidianos de autonomía. Por ejemplo, encuentran esperanza en la educación y el cuidado de sus hijos, mientras que otras personas como Samantha se aferran a la espiritualidad. Estas prácticas, aunque frágiles, muestran cómo las mujeres reclaman agencia en espacios diseñados para su sometimiento al utilizar las topografías como herramienta de sanación. Y yo creo que la otra vez me cuestionó muchísimo un profesor acerca, bueno, el director de tesis me dijo acerca de la sanación, y yo le comenté que las topografías eran sanadoras en el sentido de que ellas podían expresar sus palabras, y muchas veces no llegamos a tener como una escucha activa en las investigaciones. Siempre queremos extraer los datos y publicarlos o hacerlos en un trabajo de investigación, sin pensar que también lo que ellas nos están contando es una parte de un extracto de su vida. Solamente sería eso. Y muchas gracias, Ricardo, muy amable. Bueno, pues pasamos a los comentarios del doctor Salvador. Gracias, doctor Marco. Ricardo, ¿qué tal? Buena tarde. Pues primero comentarte, ¿no? Que pues evidentemente tú lo has resaltado, Ricardo, este es un tipo de
investigación distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido, pues felicitarte porque le das un giro, ¿no? Un giro distinto, ¿no? La otra es muy interesante, impactante lo que pones en tu documento, ¿verdad? Incluso, hay una imagen que pones, ¿no? Y que dice foto 1, el camino hacia el infierno, ¿no? Entonces, pareciera que pues es muy fácil estas palabras, ¿no? Pero en realidad el camino hacia el infierno de estas mujeres, pues representa mucho, ¿no? Evidentemente, pues tu tipo de investigación es una metodología, ¿no? De este tipo que mencionas, ¿no? De corpo biográfico, ¿no? Finalmente son historias de vida, son relatos que tú vas haciendo esa testificación, esos testimonios, ¿no? Que se van resaltando. En general, quisiera nada más que a lo mejor pudieras agregar en tu documento, y quizás a lo mejor sería como parte del cierre de tu investigación, cómo estos relatos contribuyen a resignificar el concepto de libertad desde la experiencia femenina carcelaria, ¿no? No sé si queda un poco claro este concepto, pero cómo, ¿verdad?, contribuye estos relatos corpobiográficos a resignificar el concepto de la libertad desde la experiencia femenina carcelaria. Creo que con eso podría cerrar muy bien tu investigación. Y evidentemente, ¿no? Tendríamos que profundizar un poco también de las transformaciones, ¿no? Colectivas, individuales, estructurales que se tienen que dar, pues desde los derechos humanos, desde la visibilización de las voces de las mujeres, porque pues están invisibilizadas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? ¿Cómo podríamos dar ese giro, esa transformación? Quizás sería una propuesta de política pública, ¿verdad? O de estrategia, ¿no? Que tú podrías establecer. Y quisiera finalizar contigo recomendándote este libro, y creo que es de una autora, vi aquí en tu bibliografía que sí la retomas, a esta Rosana Rodríguez, del 2021, aquí lo tienes en tu bibliografía. Sin embargo, hay un libro, ¿no?, que se llama así, Corpobiografía de Sanación, y que ahí podrías retomar ciertos elementos, ¿verdad?, para, pues justamente cerrar con esta cuestión que tú hablabas de las mujeres sanadoras, de estas experiencias y de estos saberes que existen. Pues con eso finalizaría y felicitar a Ricardo por este trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ricardo, pues igualmente muy interesante. Yo creo que, bueno, pues en general también yo disfruto mucho bueno, no en este caso lo que relatan las historias de vida, pero sí, digamos, la metodología como tal, ¿no? Los relatos, las entrevistas, en este caso con las mujeres, lo que nos presentas. Y, pues, bueno, tu trabajo bastante propositivo, ¿no? Se disfruta en la lectura. Alguna cuestión menor que me viene a la mente a partir de tu presentación es, por ejemplo, la cita que comentas, que es bastante interesante, ajá, la cita respecto de que los instrumentos, las herramientas del dueño de la casa no van a destruir la casa, por ahí mencionas. Sí, muy ilustrativa para la reflexión, pero no sé si en tomarla como una referencia sólida, pues nos lleve a no ver el accionar de los grupos subalternos en algunos de estos instrumentos. Es decir, eh, bueno, yo soy tan desconfiado del dueño de la casa como tú, pero sí creo que verlo así en términos absolutos nos llevaría a pensar que muchos de los instrumentos, la jurisprudencia y muchas de las cosas que hay son únicamente por iniciativa del Estado, ¿no?, del dueño de la casa. Y en realidad muchas han sido también gracias a las peticiones, a las solicitudes, a las luchas, ¿no?, de sectores específicos, en este caso de las mujeres y de las activistas y de la sociedad civil, que habría que considerar, ¿no? Es decir, o sea, no borraría la cita, no estaría en contra de ella, pero sí en términos de ver, ¿no?, esa parte que ha incidido también por parte de quienes no son, en este caso, los dueños de la casa, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que me genera tu presentación. Sí, y veo pues muchas virtudes, ¿no? La cuestión precisamente de llegar a la cuestión de las emociones, este, y bueno, pues
bueno, si bien estás enfocado en este sector, algunas de las cosas que relatas, a mí me surge la pregunta de si solo sucede para el caso de las mujeres, ¿no? Lo cual evidentemente pues quizá nos llevaría a otra temática o a otro aspecto, o bien me podría decir es que, bueno, pues yo me estoy enfocando en este sector, pero ¿qué de lo que encuentras, podría aplicarse de manera universal, no solamente para el caso de las mujeres? Lo cual, bueno, insisto, daría quizá para otro trabajo, y pues tengo mucho interés en ver cómo vas a seguir desarrollando tu trabajo. Muchas gracias por compartirlo. Pues esos son mis comentarios, pues muy amables a todas y todos, y ya solo procedo a leer la parte final de esta tarde que hemos compartido. Pues agradecemos la presentación de las y los estudiantes, así como la participación del doctor Salvador y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buena tarde.